Buenas noches, profesores, colegas, alumnos y público en general. El Departamento de Estadística e Informática de la Universidad Nacional Agraria La Molina les da la más cordial bienvenida a este webinar a cargo del profesor Alberto Ibáñez, quien nos ofrecerá un webinar acerca de lo que es un tema bastante interesante, es la inferencia filogenética. El departamento está programando estos webinars cada 15 días. Los invitamos a estar atentos a estos webinars para que la ciencia estadística e informática sea difundida más a través de todos sus medios. Les volvemos a agradecer su presencia y le cedemos la palabra al licenciado Alberto Ibáñez de la Universidad Nacional de Piura. Adelante, Alberto. Gracias. Alberto, ¿me escuchas? Sí, perdón, ahora sí. Ya, ahora sí, puedes empezar, ya tienes la palabra. Ya, perdón, estaba en silencio. Gracias. Buenas tardes con todos. Gracias por participar en este webinar, ¿no? El día de hoy vamos a ver lo que es una introducción breve, ¿no? A lo que es la inferencia filogenética, ¿no? Entre los métodos que tenemos para hacer inferencia vamos a utilizar el de máxima verosimilitud, ¿ya? Eh, bueno, la información que podemos recopilar nosotros de los seres vivos en general, ¿no? De los, de los seres humanos, de las personas, de los animales, ¿no? Tenemos bastante información a nivel celular, ¿no? Vamos a hablar lo que es el ADN, ¿no? El ADN es una molécula que está dentro de la célula, ¿no? Es una molécula que contiene toda la información genética de todas las características de un ser vivo, ¿no? Bueno, aparte los cromosomas, ¿no? Son segmentos, ¿no? Segmentos que están dentro que pertenecen al ADN, ¿no? Bueno, el ADN no es otra cosa más que sustancias químicas, ¿no? Acá tenemos dos moléculas, una es la timina, otra es la adenina, y son moléculas complementarias, ¿no? Bueno, estos, estas moléculas en su compuesto tienen nitrógeno, por eso le vamos a llamar bases nitrogenadas o nucleótidos, ¿no? Aquí tenemos dos pares, en la primera fila, siguiente dos pares de bases nitrogenadas, y en total tenemos 3, 4, 5 pares de bases nitrogenadas, ¿no? El ADN de una persona o de un ser humano, ¿no? Aproximadamente tiene 3.000 millones de pares de bases nitrogenadas, ¿no? Bueno, es bastante información, ¿no? Y nosotros como profesionales en lo que es la ciencia de los datos, la estadística, ¿no? También debemos estar en la capacidad de poder tratar y evaluar ese tipo de información, ¿no? Ese tipo de datos, ¿no? Bueno, el ADN está compuesto por azúcares, ¿no? Que forman su estructura, ¿no? Y bueno, a cada azúcar se le une una base nitrogenada, ¿no? Como ya mencioné, tenemos la adenina, se complementa con la timina, y la guanina se complementa con la citosina, ¿no? Cuatro nucleótidos o bases nitrogenadas, ¿no? Bueno, otro dato adicional, ¿no? La combinación de estas bases genera genes, ¿no? Y cada gen es responsable de una característica del ser vivo, ¿no? Hay genes que son responsables de repente del color de la piel, ¿no? Otros del funcionamiento de determinado órgano, etcétera, ¿no? Esta, este ADN es como si fuera una hebra que está súper empaquetada, enrollada, ¿no? Dentro, bueno, está como si fuera un ovillo de hilo para que pueda caber dentro del núcleo celular, ¿no? Bueno, según las estimaciones, si se llegara a estirar esa hebra de doble hélice, llegar a tener la distancia de 2 metros, ¿no? Bastante amplia esa información, ¿no? Muy bien, acá tenemos una foto real, ¿no?
de lo que es la estructura del ADN, del genotipo. Aquí tenemos una foto secuenciada, ¿no? Bueno, es una secuencia de 4 fotos, ¿no? Que prácticamente, bueno, el ADN es un ser vivo también, ¿no? Tiene movimiento, ¿no? La secuencia de estas fotos ha permitido generar un GIF ahí, ¿no? Bueno, una imagen dinámica ahí, ¿no? Esto sería lo que es el ADN, una foto real, ¿no? Bueno, estas son representaciones didácticas que se le realiza, ¿no? Bueno, como les dije, nosotros tenemos que estar en la capacidad también de poder tratar este tipo de información. Este tipo de información eh, es una cadena de nucleótidos. Esta información puede estar tanto en el ADN, en el ARN, como bueno, en el código genético que sintetiza las proteínas, ¿no? ¿Y dónde podemos encontrar información con respecto a esto, ¿no? A nivel celular o molecular, ¿no? Uno de los institutos más importantes a nivel mundial no es el Centro Nacional de Informática, bueno, Centro Nacional de Información Biotecnológica, ¿no? Bueno, es un organismo gubernamental de los Estados Unidos, donde tiene un gran repositorio, ¿no? Tiene convenio con muchas universidades o instituciones afines que cuando secuencian un ADN o un ARN o una proteína, suben esa información al GenBank, ¿no? El GenBank viene a ser el repositorio, ¿no? Que lo administra el NCBI, ¿no? Bueno, aquí podemos encontrar miles de secuencias, no está disponible para todos, ¿no? Para toda la comunidad científica afín, ¿no? Interesada en este tipo de información, ¿no? Eh, bueno, aquí tenemos un pequeño historial, ¿no? De cómo ha ido creciendo los datos en ese repositorio en GenBank, ¿no? Por ejemplo, en 2006 aproximadamente había poco más de 50 millones de secuencias de nucleótidos y hasta el 2019 ha tenido un crecimiento exponencial, ¿no? Bueno, después, bien, por el tema de la pandemia también hubo bastante investigación concerniente al virus, ¿no? Que también ha hecho que crezca bastante este repositorio, ¿no? Muy bien, esto es un ejemplo de los datos que tienen ahí, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el ARN de la Escherichia coli, ¿no? Bueno, es un organismo no tan complejo, ¿no? Obviamente, como un ser humano. Por ello, su secuencia de nucleótidos es más corta, ¿no? Aquí está, ¿no? No es tan amplia, ¿no? Esta es la secuencia completa. Muy bien, cuando queremos trabajar a nivel molecular, ¿no? Tenemos un diagrama de flujo simplificado acá. En primer lugar, tenemos que obtener la información, ¿no? Que la podemos obtener del GenBank, ¿no? ADN o secuenciación en ese repositorio, ¿no? El siguiente paso es, una vez que recopilamos esa información o descargamos esa información, esas secuencias tenemos que alinearlas, ¿no? Y obviamente tienen que ser esas secuencias homólogas, ¿no? Por ejemplo, si analizamos el gen de una especie A, que es responsable del color de los ojos, por ejemplo, ¿no? Tenemos que analizar el gen de la especie B, que también sea responsable de esa característica, ¿no? No podríamos comparar un gen distinto, ¿no? O secuencias no homólogas, ¿no? Obviamente eso, ahí radica la importancia de hacer un buen análisis. Bueno, eso es lo más básico a la hora de construir un árbol filogenético, ¿no? Siguiente paso viene la inferencia filogenética. Para ello tenemos dos grandes, digamos, ramas, así, ¿no? Uno que es los métodos parsimoniosos, donde no interviene nada de probabilidades ni de estadística, ¿no? Y tenemos los modelos de sustitución, donde ahí sí vamos a aplicar lo que son las bases teóricas de la estadística, ¿no? Como es el principio de máxima verosimilitud y el teorema Bayes, ¿no? O la inferencia bayesiana. Bueno, aquí en evolución molecular, ¿no? Bueno, la evolución molecular estudia la historia de los organismos usando las macromoléculas, ¿no? Así como determinamos que hay patrones bueno, patrones que se pueden ver, ¿no? En los seres vivos, también hay patrones en las cadenas de nucleótidos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un conjunto de nucleótidos, pero aquí hay patrones, ¿no? Bueno, podemos ver que tienen las mismas secuencias. En este segmento hay la misma secuencia de nucleótidos. Timina, adenina, adenina, timina. Todas las secuencias tienen la misma, bueno, las mismas
los mismos nucleótidos, ¿no? Ahí entonces podemos determinar patrones, ¿no? ¿Y para qué nos sirve determinar patrones, no? Bueno, tiene muchas aplicaciones, desde, bueno, comparar, por ejemplo, en el ADN, ¿no? Podemos comparar cuál fue su ancestro más reciente, ¿no? Por ejemplo, un ser humano, ¿no? Podemos, podemos ver quiénes son sus padres, ¿no? Eso sería una aplicación práctica, ¿no? Otra aplicación es estudiar la evolución, por ejemplo, de un virus, ¿no? Como es el SARS-CoV-2, el virus del COVID. Ya está mapeado, ¿no? Hay un árbol filogenético completo con todas las secuencias que se tienen disponibles, ¿no? Y ahí en ese árbol ya se ha determinado qué especies pertenecen, han generado demasiadas mutaciones y, bueno, son linajes diferentes, o ya se puede considerar una cepa diferente, ¿no? Del resto de, de organismos, ¿no? Bueno, como en primer lugar vamos a ver la filogenética, ¿no? ¿Qué es la filogenética? Es la ciencia que se encarga de construir y evaluar hipótesis acerca de los patrones históricos de descendencia en forma de árboles evolutivos, ¿no? O árboles filogenéticos, ¿no? Bueno, unas características, inferir patrones evolutivos, en otras palabras, construir un árbol filogenético en base a parámetros, ¿no? A parámetros que se van a estimar en base a la información que se tiene actual, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 6 cadenas de nucleótidos, 6 secuencias, ¿no? Pertenecen a 6 eh, seres vivos, ¿no? Y acá tenemos cómo han ido evolucionando, ¿no? Tenemos algo así como un historial evolutivo, ¿no? Por ejemplo, la secuencia 1 y 2 está próxima o tiene características parecidas a la secuencia 3. Luego esos dos forman un solo grupo con la secuencia 4 y paralelamente a la secuencia 5 y 6 pertenecen a otra linaje, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos ver la secuencia 1 se diferencia bastante de los demás, ¿no? De las demás secuencias. Es un ancestro, el primer ancestro. Se podría decir que es el primer ser vivo que evolucionó, ¿no? Luego esto viene a ser descendientes del 2, 3, hasta el 6, ¿no? Bueno, así como vemos características físicas, por ejemplo acá, ¿no? Bueno, estos dos seres, estos dos especies, se observa su color de pelo, ¿no? Bueno, de plumas, ¿no? Son aves, ¿no? Ahí se ha determinado, ¿no? Pero en la filogenética no vamos a ver características físicas, ¿no? Sino características moleculares, ¿no? En otras palabras, un árbol filogenético es una representación esquemática de entidades biológicas que están conectadas por descendencia común. Pueden ser especies o grupos taxonómicos mayores, ¿no? Bueno, ahí forman grupos diferentes, ¿no? El árbol filogenético tiene nodos, la longitud de la rama también, a mayor longitud, mayor tiempo pasó en evolucionar esa especie, ¿no? Bueno, acá tenemos las otras características de los árboles filogenéticos. La raíz representa el ancestro en común de todas las especies de este árbol, ¿no? Bueno, por ejemplo, aquí la raíz se ubica acá, ¿no? Sería el ancestro común a todo el resto de especies. Estas son las especies actuales, ¿no? La topología es la forma que tiene el árbol, ¿no? Bueno, la forma que fue evaluada, que fue evolucionando o mutando ese organismo. Y aquí tenemos formas diferentes de representar el mismo árbol, ¿no? Bueno, aquí tenemos 3 formas diferentes, una forma circular, cladograma, filograma, etcétera, ¿no? Entre las técnicas que tenemos para reconstruir un árbol, las técnicas más simples tenemos entre la máxima parsimonia, ¿no? Pero no es un método probabilístico, ¿no? Entre las técnicas estadísticas que podemos utilizar está el método de máxima verosimilitud, que viene a ser la probabilidad de que un evento X observado ocurra, ¿no? Y X no necesariamente es verdadero, sino al menos es creíble, ¿no? Vamos a hacer una simulación, vamos a crear bastantes, para cada valor, para cada fila, vamos a crear un árbol diferente y vamos a ver cuál es el más verosímil, ¿no? O cuál es el más probable que se adapte a la realidad, ¿no? Y para ello vamos a tener que estimar ciertos parámetros, ¿no? Bueno, la función de verosimilitud es la probabilidad condicionada de las secuencias dadas una hipótesis, ¿no? Vamos a plantear una hipótesis y con eso vamos a construir un árbol, ¿no? Aparte que hay métodos también métodos mediante Bootstrap, ¿no? Que nos ayudan a verificar o a medir la bondad del ajuste del modelo, ¿no?
A ver, aquí, en cuanto a la forma del árbol, tenemos dos parámetros que estimar. Tenemos lo que es un parámetro que nos va a dar la topología del árbol, ahí está la forma, y otra que son las longitudes de rama, ¿no? Más longitud, más tiempo ha pasado para que evolucione esa especie, ¿no? Entre la sustitución nucleótica, bueno, la sustitución viene a ser el cambio que tiene el nucleótido, ¿no? El cambio de las secuencias a través del tiempo o la distancia evolutiva entre las secuencias de interés, ¿no? Por ejemplo, lo que se sospecha aquí, este modelo es un modelo que sospecha o infiere que siempre los nucleótidos cambian, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, mientras más tiempo pasa, es muy probable que haya surgido mayores cambios, ¿no? Es, por ejemplo, ¿no? Vemos un estacionamiento de repente, no sé, en un centro comercial, un estacionamiento vacío, ¿no? De repente lo vemos en la noche, ¿no? Pero eso no quiere decir que todo el día está vacío, ¿no? De repente han entrado y salido varias veces autos, ¿no? Y en el tiempo que se evaluó, se encontró libre, ¿no? Así. Pero nosotros vamos a sospechar o tenemos evidencias para pensar que ya ha cambiado ese estado, ¿no? Muy bien. Entre los métodos de sustitución tenemos, por ejemplo, este método, ¿no? Jukes Cantor en el 69 propuso este modelo, ¿no? Por ejemplo, que una timina tiene una probabilidad azul de pasar de ser timina a ser citosina, ¿no? Y la timina también tiene la misma probabilidad, le vamos a llamar azul, de pasar de timina a adenina, y también la misma probabilidad de pasar de timina a guanina, ¿no? Aquí este es un modelo de un solo parámetro, ¿no? O sea, en cuenta el parámetro o la probabilidad de cambio es la misma. Aquí no discrimina, ¿no? Tanto de citosina puede cambiar ese nucleótido a timina o como timina a citosina, ¿no? Es la misma probabilidad, ¿no? Este es uno de los primeros modelos que se propuso en 1969, ¿no? Este es el modelo de un solo parámetro, ¿no? La probabilidad entonces de cambiar de cualquiera de los nucleótidos a cualquiera nucleótido distinto es la misma, ¿no? Kimura en el año 80 ya diferenció, ¿no? Él, bueno, él descubrió que no todas eh, no todos los cambios tienen la misma probabilidad, ¿no? Por ejemplo, pasar de una citosina, de un nucleótido citosina, a una adenina tiene una probabilidad azul, y pasar de una adenina a una guanina tiene una probabilidad verde, ¿no? Aquí, como podemos ver, hay dos parámetros, ¿no? Bueno, pasar de una guanina a una citosina se llama transversión, y pasar de una adenina a timina se llama una transición, ¿no? Kimura estimó que esos dos cambios tienen diferentes probabilidades. Aquí vemos dos colores, ¿no? Dos parámetros. Eso también, bueno, son parámetros que se va a estimar en base a la muestra, ¿no? Aquí tenemos otro modelo, el GTR, ¿no? El cambio entre uno de los nucleótidos puede tener la misma probabilidad o no. Aquí, todos los cambios, aquí podemos observar que ya no hay, así como acá hay dos parámetros, o sea, dos tasas de sustitución o dos probabilidades de cambio diferentes, aquí hay seis, ¿no? Tres, cuatro, cinco y seis, ¿no? Él dice, bueno, en este modelo se menciona que pasar de un nucleótido timina a una citosina tiene una probabilidad alfa, y pasar de una timina a una adenina beta, y pasar de una timina a guanina, bueno, otro parámetro muy diferente, ¿no? Y viceversa, ¿no? Pasar de citosina a adenina tiene otro parámetro, y de citosina a guanina otro, ¿no? Igual acá. En este caso, este es un modelo, bueno, el modelo GTR propone estimar seis parámetros, ¿no? Acá está. El modelo más sencillo, entonces, Jukes Cantor proponía un solo parámetro, un modelo muy simple. Luego, bueno, a medida que fuéramos estudiando, ¿no? El Kimura propuso un modelo de dos parámetros. Luego se propuso un modelo de seis parámetros, ¿no? Bueno, aquí también hay otros modelos que, bueno, estiman que mientras que un nucleótido cambia más veces, es más probable que cambie, ¿no? Sus frecuencias son más altas de cambio, tiene una tasa más alta de cambiar, ¿no? Es más probable que cambie. Y añadió otro parámetro más, ¿no? Ahí tenemos
Entonces, vamos a graficarnos. Por ejemplo, este modelo proponía que tanto pasar de un nucleótido a otro tiene la misma probabilidad, ¿no? De T al resto, de A al resto, de G al resto, y el nucleótido C al resto, todos tienen una sola probabilidad, hay un solo parámetro, ¿no? Aquí Kimura en el 80 propone, ¿no? Que pasar de una timina a citosina tiene una probabilidad muy diferente a pasar de timina a adenina, ¿no? O de adenina a citosina también, otra probabilidad, ¿no? Aquí hay un parámetro a estimar, aquí hay dos parámetros, y aquí bueno, hay más parámetros incluidos. Aquí la probabilidad, aquí posiblemente este nucleótido timina ha sufrido más cambios, ¿no? Su frecuencia es más alta, por lo tanto, la probabilidad es más alta de que cualquier base nitrogenada pase a T. Aquí lo representamos, ¿no? Pasar de una guanina a timina es una probabilidad diferente, ¿no? Pasar de una guanina a adenina es diferente y así sucesivamente, ¿no? Aquí está representado entonces eh, cada modelo propuesto y cuántos parámetros se requieren para construir ese modelo, ¿no? Las bases casi nunca están en la misma proporción. Si una base es más frecuente, es más probable que los cambios hacia esa base sean más frecuentes, ¿no? Mientras más su frecuencia sea más alta, entonces tiene más probabilidades de cambiar a esa base, ¿no? Muy bien, bueno, aquí tenemos la matriz Q. Aquí tenemos con cuatro modelos. Por ejemplo, Jess Cantor, ¿no? Proponía un modelo de un solo parámetro, una matriz de sustitución de un solo parámetro, como ya lo expliqué, ¿no? Kimura proponía dos parámetros. Reinstein proponía cuatro parámetros. Y, bueno, HKI 85 proponía cinco parámetros, ¿no? Ahora, ¿cuál es mejor modelo? Por ejemplo, si nos vamos a los extremos con un solo parámetro, estaría muy sobreestimado o subestimado ese modelo, ¿no? No sería un buen estimador de la realidad, ¿no? Pero por otro lado, utilizar cinco parámetros, ¿no? Ustedes saben que cada parámetro tiene probabilidad de error, ¿no? A más parámetros, probabilidades también, o márgenes de error también se elevan, ¿no? Bueno, en este caso no vamos a discriminar cuál es mejor o no. Hay técnicas también para comparar, por ejemplo, ¿no? Tenemos el indicador de AIC, de AKI, que nos dice cuál modelo brinda una mejor calidad de ajuste, ¿no? La prueba de bondad de ajuste. Y obviamente no solamente hay estos modelos, no hay más, ¿no? Incluso hay un modelo de 12 parámetros, ¿no? Bueno, la matriz Q de tasa de sustitución, bueno, estos parámetros, una vez que se estima, nos sirve para crear la matriz Q, ¿no? Y la matriz Q es la matriz de tasa de sustitución que no incluye factor tiempo, ¿no? Aún no se incluye el tiempo. Los modelos markovianos representan procesos que ocurren a través del tiempo. La forma en que matemáticamente se transforma una matriz Q para que represente el tiempo es exponenciándola, lo que la convierte en una matriz P, ¿no? Obviamente, hay un factor que también influye en el cambio, ¿no? Que es el tiempo, ¿no? Mayor tiempo, eh, es más probable que haya surgido mayores cambios esa molécula, ¿no? Ese nucleótido, ¿no? Y bueno, una vez que se estima la matriz Q, que es la matriz de tasas de sustitución, puede ser con un parámetro, dos parámetros, incluso cinco parámetros, ¿no? Se eleva el exponencial a esta matriz y ahí estaríamos teniendo la matriz de probabilidad P, ¿no? Bueno, la matriz de probabilidades de transición, ¿no? Cuán probable es de que pase un nucleótido de A a C, ¿no? O viceversa, ¿no? En total son cuatro nucleótidos y aquí tenemos una matriz de 4 por 4, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo, entonces, la información que se tiene, de la información se puede inferir estos parámetros, con estos parámetros se puede calcular la matriz de probabilidad de transición y con esta matriz de probabilidades de transición ya se puede calcular el árbol tanto para la topología como para la longitud de sus ramas, ¿no? Bueno, aquí tenemos un pequeño resumen, ¿no? Los parámetros del árbol son la topología y la longitud de rama, y los parámetros de los modelos de sustitución, bueno, tenemos cuatro, ¿no? Aquí no he mencionado, pero son cuatro. Tenemos modelos de sustituciones, las frecuencias que también influyen, ¿no? Como mencioné aquí, mayor frecuencia, mayor probabilidad de cambiar a esa base. La función gamma también es una función que aporta información, ayuda a que el modelo sea más robusto, ¿no? Y los sitios invariantes, ¿no?
Bueno, acá tenemos un pequeño árbol con el ancestro 0, ¿no? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que son las bases, bueno, las secuencias, ¿no? Que hay un programa, ¿no? Que lee cada secuencia y le pone un color, ¿no? Bueno, aquí voy a hacer un pequeño ejemplo, ¿no? Un pequeño ejemplo didáctico, ¿no? Un ejemplo sencillo, donde la tasa de cambio es muy baja, ¿no? La probabilidad de cambio es 0.1 y la probabilidad de no cambiar o de que ese nucleótido no cambie es 0.9, es muy conservador, ¿no? Madison en el 99 propuso este pequeño ejemplo didáctico, ¿no? Imaginémonos que tenemos tres secuencias, una secuencia A, una secuencia B y una secuencia T, pero esas secuencias no van a tener 4 caracteres, ¿no? No va a ser adenina, guanina, citosina y timina, no, sino solamente va a tener 2. Es un modelo sencillo, ¿no? Y tenemos 2 caracteres, ¿no? Carácter 1 y carácter 2. En este modelo, entonces, vamos a construir todos los posibles árboles con esta información. Vamos a enfocarnos solamente en el carácter 1, ¿no? Entonces, la característica de A puede ser 0 o puede ser 1, nada más dos categorías, ¿no? Es como si tuviera 2 nucleótidos nada más este ejemplo, ¿no? Un árbol es, bueno, aquí lo vamos a enraizar en el 0. Bueno, para fines didácticos, no vamos a mantenerlo constante, es la raíz, el ancestro más común de todas las tres secuencias va a ser 0, ¿no? 0, 0, eso lo vamos a mantener fijo, pero para efectos prácticos, ¿no? También podría ser 1, ojo, pero nos daría más combinaciones de árboles, más árboles diferentes, ¿no? Entonces, una posible combinación, vamos a tener que A es 0, ahí está, B, esta especie B es 1 y la especie C es 1 también, ¿no? Esto viene a ser los nucleótidos o la información actual, ¿no? Con esta información vamos a inferir cuáles fueron sus posibles ancestros, ¿no? Bueno, aquí tenemos el árbol 1. Este puede ser 0 o puede ser 1 también, el ancestro más reciente entre B y C. Ahí está. Bueno, la raíz la vamos a dejar, como mencioné, fija, ¿no? Por efectos, bueno, de que salgan menos árboles, ¿no? Vamos a suponer que esto es fijo, ¿no? Vamos a suponer que ya lo sabemos, ¿no? Que este nucleótido es 0. Aquí tenemos el árbol 2, otra posible combinación, ¿no? Donde B se diferencia de A y C, ¿no? Y bueno, aquí su ancestro de A y C viene a ser 1, podría ser 0 también, ¿no? 2 combinaciones ahí. Y el árbol 3, tenemos que C es muy diferente al grupo de A y B, ¿no? Ahí está. Estamos trabajando solamente con este carácter, ¿no? Con estos 3 caracteres. Muy bien, estos son todos los árboles entonces que hemos podido construir, ¿no? Ahora vamos a ver cuál tiene mayor probabilidad de ser el árbol que se ajuste más a la evolución que tuvieron esos organismos realmente, ¿no? Entonces vamos a utilizar estas probabilidades. Esta viene a ser, bueno, prácticamente una matriz de 2 por 2, digamos, son dos moléculas, nada más 2 categorías. Y acá tenemos, ¿no? Bueno, solamente para el carácter 1, acá estamos trabajando el carácter 1, pasar de un 1 a 1, en ese caso no ha habido un cambio, su probabilidad es 0.9. De 1, si 1 evoluciona a 1, tampoco ha habido cambio, 0.9, ¿no? Pero ¿qué pasó aquí? El ancestro es 0, ¿no? Este árbol menciona que 0 pasó a ser un 1, o sea, cambió. Su probabilidad de cambio es 0.1, ¿no? Igual acá, ¿no? De 0, de pasar de la categoría 0 a 0, no hay cambios, 0.9, ¿no? Y acá, eso es con respecto al árbol 1, es la misma, bueno, los mismos, la misma evolución, lo que va a cambiar son sus ancestros, ¿no? Aquí el ancestro va a ser 0 y calculamos, ¿no? Esta probabilidad es 0.0729, acá sería 0.0081, ¿no? Igualito para el árbol 2. Acá tenemos entonces la probabilidad, son eventos independientes, vamos a ir a la probabilidad conjunta y vamos a multiplicar, ¿no? 0.9, 0.1, etcétera, ¿no? Probabilidad total para este árbol es 0.009, ¿no? Igual para el árbol 2, pero con el ancestro 0, ¿no? Su probabilidad es 0.0081, ¿no? Aquí, en cuanto al árbol 3, igualito, calculamos sus probabilidades y las sumamos, esas probabilidades conjuntas, nos sale un 0.009, ¿no? Hasta aquí, el árbol más, bueno, el que tiene mayor probabilidad o mayor chance de ser el real o el que nos lleva a suponer que
que es el más verosímil, sería el árbol 1, ¿no? Tiene la mayor probabilidad. Pero estamos evaluando dos caracteres, ¿no? Ahora evaluamos el 1, vamos al carácter 2, donde A toma el nucleótido 0, el organismo B toma el nucleótido 1 y el organismo C el nucleótido 0, ¿no? Vamos a ese carácter 2, ¿no? Ahí está. Entonces A toma la categoría 0, nucleótido 0, ¿no? B, nucleótido 1 y C, nucleótido 0, ¿no? Evaluamos todos los posibles árboles y encontramos sus probabilidades, ¿no? El árbol 1 es 0.081, árbol 2 0.073 y el árbol 3 0.081, ¿no? Ahora, para encontrar entonces el árbol más verosímil, o el más que nos lleva a pensar que es el más creíble, vamos a multiplicar nuestras probabilidades, tanto del carácter 1 como el carácter 2. Ahí tenemos entonces, la probabilidad es 0.00656, para el árbol 2 es 0.00656 y para el árbol 3 es 0.000729, ¿no? Para fines prácticos, bueno, a veces se aleja bastante, ¿no?, del punto decimal. Para ello vamos a utilizar el logaritmo neperiano, ¿no? Le sacamos logaritmo neperiano a ambos, bueno, a todos los casos, y tenemos -5, -7 y -7 aproximadamente, ¿no? El valor absoluto, bueno, el valor que esté más cerca al 0, el que no se aleje tanto del 0, ese va a ser el más probable, ¿no? En este caso, la probabilidad entonces, o el árbol más verosímil, sería el árbol 1, ¿no? Este sería el árbol que nos lleva la evidencia, y con este método nos hace suponer que esta es la evolución más probable que ha tenido, ¿no? O la evolución más creíble que ha tenido ese organismo, ¿no?, hasta llegar a ser estos organismos A, B y C, ¿no? Muy bien, bueno, aquí tengo un pequeño caso de estudio, ¿no? Vamos a ver, en el GenBank se recopilaron 28 muestras de ARN del SARS-CoV-2, que es el virus del COVID. El Perú también ha hecho muestreos acá, ¿no? Ha hecho secuenciaciones genéticas del virus, ¿no? Acá les voy a enseñar cómo se descarga esto. Acá está, ¿no? Vamos a la página del GenBank. Como verán acá, bueno, acá la información del COVID está incluso en portada, ¿no? Es lo más importante, se han publicado decenas de artículos y, por ejemplo, acá tenemos más de 2 millones de nucleótidos, ¿no? Más de 2 millones de secuencias, ¿no? De todo el mundo está aquí. Es más, esas secuencias aquí nos presenta un árbol general, un árbol de toda la evolución del SARS-CoV-2, que tiene como referencia al virus inicial, ¿no? Como ancestro como ancestro inicial al virus que se inició en Wuhan, ¿no? Aquí vamos, bueno, pues si queremos ir a ubicar la data de Perú, vamos a Sudamérica. En Perú ha subido o ha guardado en este repositorio 165 secuencias, ¿no? Y acá está, ¿no? Obviamente que estas secuencias antes de, no sé si están viendo lo que estoy presentando, disculpen. Sí, ¿no? Gracias. Aquí tenemos estas secuencias, son secuencias completas. Obviamente hay que pasar por el proceso de limpieza, como todo conjunto de datos, ¿no?, que viene del campo, ¿no? Pasa por un conjunto de alineamientos y etcétera, ¿no? Voy a utilizar este programa. Hay un programa. A ver. Me permite, acá está, ¿no? Bueno, como requisito para subir a ese repositorio secuencias tiene que tener este tamaño no menor de 29.000 caracteres y no mayor a 31.000, ¿no? Son pequeñas, son las condiciones que tiene el repositorio, ¿no? Y las secuencias son estas, ¿no? Ahí está. De las cuales yo he utilizado para hacer, bueno, apliqué ahí un modelo simple de alineamiento. Y bueno, por cuestiones de tiempo solamente voy a presentar el árbol filogenético final, ¿no? Acá está. Bueno, demora un tiempo considerable, por eso no puedo hacerlo en línea, ¿no? Ya lo he corrido con anticipación. Por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos aquí, posiblemente hay dos ancestros, ¿no?, que se diferencian bastante del resto de virus. Bueno, aquí coronavirus, estas dos muestras las ha tomado la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Acá está el
el código, ¿no?, del paciente donde se extrajo la muestra del virus. Y bueno, con esta información se podría pensar, ¿no? Se podría de repente facilitar a un científico del área para que vea si estas dos muestras posiblemente pertenecen a linajes diferentes o ya tiene mucha diferencia y se pueden considerar otra cepa, ¿no? O se podría compararla, ¿no? Estas secuencias con otras cepas ya conocidas para ver si pertenecen a dicho grupo, ¿no? Aquí tenemos entonces una representación de un árbol filogenético, ¿no? Bueno, con datos reales, obviamente, ¿no? Bueno, aquí entonces lo que, bueno, por cuestiones es una introducción nada más, por cuestiones de tiempo no se ve, pero lo que se hace aquí es estimar parámetros, como mencioné, parámetros tanto para la forma del árbol y la longitud de las ramas, como para los modelos de sustitución, ¿no? En otras palabras, lo que se hace acá es calcular esta probabilidad, ¿no? Esta es la probabilidad, la matriz de probabilidad de transición, ¿no? Esto se construye en base a estos parámetros que se estiman de la muestra, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos bueno, la aplicación de esta técnica filogenética a 28 muestras del SARS-CoV-2 recopiladas en el Perú, ¿no? Bueno, conclusiones, ¿no? La filogenética es la ciencia de construir y evaluar hipótesis acerca de los patrones históricos de descendencia en forma de árboles evolutivos, ¿no? Y ha demostrado ser una herramienta muy importante en bueno, practicando con excelentes resultados de las investigaciones, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna consulta o pregunta. Eso sería todo con respecto a mi presentación, ¿sí? Gracias. Muchas gracias, profesor Ibáñez. Por favor, si Gracias, tienen alguna profesor. pregunta, alguna duda, sírvanse a escribirlo en el chat para que el profesor Ibáñez pueda leerlo y dar respuesta a la pregunta que usted formule. Muchas gracias. Gracias, profesor. Alberto, una pregunta. Sí, profesor, Eh, lo escucho. ¿Existe la posibilidad, la alternativa de que esta inferencia filogenética pueda ser analizada desde el punto de vista de máquinas de aprendizaje? Eh, lo que pasa que en estos casos solamente, bueno, según lo que investigan, ¿no?, los métodos que se utilizan son los métodos bayesianos y los métodos de máxima verosimilitud. Obviamente, con el desarrollo incluso de la inteligencia artificial, yo creo que puede aplicarnos, pero no hay mucha bibliografía, ¿no? Se utilizan solamente estos dos métodos. Y bueno, para verificar el modelo, sí se utilizan modelos de Bootstrap, etcétera, ¿no? Eh, sí, profesor, eso sería. Ok, gracias. Ahí en el chat tienes una pregunta. A ver, Freddy, sobre el código, sí, no hay problema. Lo que yo no lo ejecuté por el tema del tiempo, no demora, sí, toma cierto tiempo. Pero yo lo voy a compartir al profesor encargado, ¿no? El profesor Salinas me pregunta algo. Sí, ahí hay En una pregunta clúster. también. En clúster también se usan los árboles filogenéticos en los resultados. Lo que pasa es que hay para construir, hay métodos basados en las distancias, ¿no? Pero en este caso, este método es basado en los caracteres, ¿no? En los caracteres de cada nucleótido, ¿no? Bueno, hay métodos clúster tradicionales, ¿no?, que simplemente se basan en distancias, ¿no? Hay distancias para variables, para categorías y para variables numéricas, ¿no?, etcétera. Hola Liliana, a ver, dice. Liliana, lo que me preguntas si queremos analizar patrones de conducta de poblaciones con respecto a la toma de decisiones. Mira, la conducta viene a ser una característica muy diferente a lo que vemos acá en lo que es la filogenética, ¿no? En la filogenética, las características que se utilizan
o la data que se utiliza para hacer las comparaciones y las estimaciones son datos genéticos, ¿no? Secuencias genómicas. Y bueno, la conducta viene a ser otro tipo de características, que ya hay otros métodos de evaluación, de tratamiento de ese tipo de información, ¿no? Acá simplemente utilizamos, bueno, secuencias genéticas, ¿no? O genotipos para evaluar, ¿no? Para hacer inferencias, ¿no? Liliana, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ojo, ya que está acá la imagen, ¿no? Bueno, tampoco vayamos a confundir un árbol genealógico con un árbol filogenético, ¿no? Un árbol filogenético es un modelo que intenta estimar cómo ha evolucionado cierto grupo de especies, ¿no? El árbol genealógico es una representación de la realidad simplemente, ¿no? Ya se sabe quiénes son los ancestros. No se están estimando, ¿no? Sino se están averiguando quiénes fueron, ¿no? Y bueno, y otra que aquí la comparación es a nivel de personas, ¿no? No estamos comparando moléculas acá, no estamos comparando ahí secuencias genotípicas, ¿no? Bueno, hago esa salvedad también, ¿no? Árbol genealógico y árbol filogenético, ¿no? Muy bien, Alberto. ¿No hay ninguna otra pregunta que quisiera el público interesado en formular? Entonces, les agradecemos a todos su presencia y le damos las Profesor, gracias al disculpe, profesor Ibáñez por tan interesante charla en este tema de la inferencia filogenética, que como verán es bastante técnico y bastante práctico, como lo ha demostrado en el caso del COVID, ¿no? Le damos las buenas noches a todos ustedes y como les manifesté al principio, estos webinars son ofrecidos por el Departamento de Estadística e Informática de la Universidad Nacional Agraria La Molina cada 15 días. Esperamos verlos muy pronto nuevamente en estos webinars. Muchas gracias. Cuídense. Gracias por todo, que tenga muy buenas noches. Muchas gracias, Alberto. Gracias por todo. Muy amable. Hasta luego, buenas tardes.